They're here. We must defend our home. Lazarus, come forward. Your sacrifice will ensure our future. Please! In this new world, all will be free. Bienvenidos amigos a un nuevo video de mi canal. Hoy tenemos un montón de información con la nueva actualización. Tenemos la llegada de la cosecha de la carne. El príncipe promete salvación a su pueblo que busca un futuro mejor. ¿Pero a qué precio? Nuestra próxima gran actualización cosecha de carne está a punto de lanzarse. Esta actualización incluye una nueva misión principal, una nueva renovación al ciclo de contiendas, nuevas gemas legendarias y actualizaciones para los familiares, y mucho más. Al igual que en las actualizaciones de contenido anteriores, habrá mantenimiento de los servidores a partir del 24 de septiembre, horario 17 horas de la tarde a 19 horas PDT para los servidores de Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa. El 25 de septiembre, horario 1 AM a 3 AM PDT para los servidores de América. Una vez realizado este mantenimiento, todos los elementos mencionados a continuación estarán disponibles y las fechas específicas para las funciones que se lanzarán posteriormente se indican a continuación. Este es el prólogo de todo el contenido que vamos a tener. La misión principal, nuevas gemas legendarias, ciclo de contienda mejorado, mejoras en los familiares, planifica tu juego de guerra, festival de la luna antigua, nuevo pase de batalla, nuevo mercado de fantasma con música incluida, eventos que regresan y actualizaciones de funciones con correcciones de errores. Comenzamos con el primer punto, la misión principal. Les quiero mencionar que como ya vieron contenido de esta actualización, no se confíen porque acá está completamente extendido. Hay un montón de cosas nuevas que tienen que saberlo porque créanme que el juego cambia totalmente después de este parche. Tampoco se olviden de dejar su me gusta para apoyar este video y también suscribirse al canal si es que quieren. En la nueva misión principal, cosecha de carne, investigarás los campos de Miembre, el centro espiritual y el granero de Sharval, mientras buscas al príncipe y su colmena. Mientras recorres los campos corruptos te enfrentarás a espantosos no muertos, hadas frenéticas y horribles infectados entre las praderas supurantes. Mientras aprendemos del resentimiento que crece continuamente en nuestro interior. Los campesinos del poblado y las promesas de libertad del príncipe hizo a sus seguidores. Formarás equipos con tus aliados mientras te preparas para enfrentar al príncipe y sus ejércitos de seguidores. Y monstruos dentro de la ebullición de la creación. Una enorme colmena de esquirlas. Dentro serás testigo del comienzo de los horribles planes del príncipe para transformar santuario a su imagen y los sacrificios que ha hecho para lograr sus sueños. Por fin podrás explorar, completar misiones y aniquilar monstruos buscados en varias subzonas de Sharval, incluyendo el municipio, la aldea, las tierras altas iluminadas por la luna, el claroscuro y los campos de Miembres. Prepárate, defensor de la naturaleza. Repite misiones pasadas accediendo a la crónica del aventurero en el taller de Caín, que se encuentra en la capital. Recibe recompensas de la cosecha de carne del 25 de septiembre al 8 de octubre. Introduce el código promocional, que es este que está acá, cópienlo tal cual. No lo quiero pronunciar para evitar equivocaciones. Pero sería cosecha de carne, pero en inglés. Con esto obtendrán su primer regalo en esta actualización. Con este código, que lo voy a dejar en la descripción del video, van a conseguir una cimera legendaria, un blasón legendario, 2 ítems legendarios, 3 aguamarinas y 3 zafiros. Vamos por las nuevas gemas legendarias. 3 nuevas gemas legendarias llega en esta próxima actualización. Cada una puede elevar a tu personaje a nuevas
costas de poder. Los siguientes valores para cada gema reflejan su poder en el rango 10. Espiral de atormentamiento, gema de 5 estrellas. Al infligir daño tienes un 10% de probabilidad de atormentar al enemigo durante 6 segundos. Atormentar a un enemigo en posición ofensiva hará que reciba más daño de tu parte, y atormentar en posición defensiva hará que inflija menos daño. Además, los enemigos atormentados lanzarán ráfagas cada 2 segundos, infligiendo daños a los enemigos circundantes. Los enemigos alcanzados por varias ráfagas en 2 segundos reciben un 50% menos de daño por cada golpe posterior. No se puede atormentar al mismo enemigo más de una vez cada 20 segundos. Atormentar es un efecto que te va a pegar un fantasma según la posición que usted tenga cuando aplica el efecto, porque se aplica con daño si tiene posición defensiva o posición de ataque cuando lo realiza. Esta gema también es muy interesante por los tiempos de reutilización, que son de forma individual para los enemigos que afecta. Aunque aún no tenemos los números, los porcentajes y el daño, creo que tendremos que esperar hasta el jueves. Las gemas de resonancia, es decir, las gemas que van dentro de estas, son el cristal espectral, mordedura de víbora, desprecio, himno, vil supurante y sangre rencorosa. La gema de 2 estrellas, panacea desvaneciente, al recibir daño te protege durante 6 segundos, lo que reduce el daño que recibes de los efectos dañinos de daño continuo y aumenta tu probabilidad de bloquear proyectiles. No puede ocurrir más de una vez cada 20 segundos. El tiempo de reutilización recae sobre nosotros. Aún no tenemos todavía los porcentajes de esta gema. Las gemas de resonancia que van en su interior van a ser risa burlona, onda de Kir y la maldición perdurable. Dedo de pie de montaña, gema de 1 estrella. Se aumenta la resistencia crítica y se reduce el daño de golpe crítico recibido. Esta gema me interesa mucho saber los números, especialmente porque es de 1 estrella. Las gemas de resonancia que van adentro va a ser ojo del berserker, libertad y devoción. Tengan en cuenta que cuando digo las gemas que van dentro es cuando tenemos la gema despertada, cuando la aplicamos con eco de amanecer. Ciclo de conflicto renacido. La interminable batalla entre inmortales y sombras continúa, y las victorias fortalecen a los clanes dominantes y animan a quienes desean reclamar su manto. Pero la guerra se adapta y mejora su lealtad, eficacia en nombre de las ventajas en el campo de batalla. Así también las guerras de las sombras debería cambiar su macabra contienda. Estamos revolucionando el ciclo de conflicto a lo grande y haciendo que las batallas sean más intensas y más rápidas de completar. Primer punto, cambios de las guerras de las sombras. Estamos cambiando el formato en el que te enfrentas a los otros clanes en las guerras de las sombras. De ahora en adelante, los clanes competirán en 2 partidas por semana, ganando puntos por cada victoria, a diferencia de las llaves tradicionales. Esto significa que no habrá eliminatorias y los clanes se enfrentarán a otros clanes con un total de puntos similar. Los clanes ganarán 3 puntos por victoria y 1 por derrota. Los 10 mejores clanes con la puntuación más alta al final del torneo recibirán grandes recompensas, y los clanes que finalicen entre el puesto 11 y el 20 también obtendrán importantes recompensas. Quizás lo reconozcas como el estilo de torneo suizo. Este sistema se ha utilizado en torneos de todo el mundo para deportes, juegos y mucho más. Si bien los torneos pueden comenzar con enfrentamientos entre clanes de mayor y menor habilidad, a medida que avanzan las partidas, este sistema se equilibra y da como resultado partidas más apropiadas. Inscripción al torneo, el registro. Para la Guerra de las Sombras comienza cada semana el lunes a las 3 am a martes a las 9 pm, hora local del servidor. Cada clan necesita 30 jugadores para registrarse. Si cumple los requisitos, te registrarás automáticamente.
pero puedes volver al registro manual si lo deseas. Reglas de emparejamiento. Si dos clanes ya se han enfrentado en la ronda anterior, será mucho menos probable que juegues contra ellos en las rondas siguientes. Los clanes que se encuentren entre los 10 mejores se colocan en un grupo de emparejamiento protegido, así como fue el último torneo entre servidores que tuvimos. Los mejores equipos con mejores puntajes estaban como líder de grupo. De esta forma va a ser igual. Cuando hay varios oponentes potenciales con un total de puntos similar, el sistema de emparejamiento prioriza el emparejamiento contra oponentes del puesto 11 o inferior con los puntos más cercanos. Las recompensas. Los 10 mejores clanes ganarán cimeras legendarias para cada miembro, mientras que los siguientes clanes que terminen entre el puesto número 11 y el puesto número 20 ganarán un cupón de cimera legendaria que le permite comprar una cimera legendaria de los comerciantes hasta las 9 p.m. hora de servidor local el sábado siguiente. ¿Escucharon esto, no? Hay que quedar entre el puesto número 10 para sacar la cimera gratuita que siempre sacaban, generalmente la mayoría. Esto lo veo un poco malo para la gente que juega gratis, que juega en clanes que son bastante pequeños. Van a tener esta dificultad para sacar lo que era antes su cimera legendaria o su blasón legendario. Y por lo visto antes había monopolio de inmortal, ahora puede ser que haya monopolio de sombras. Ya veo muchos clanes fusionando, reclutando más gente y preparándose para esta guerra que viene. En estas notas del parche no especifica qué moneda usamos para comprar la cimera legendaria. Si es Aces, la moneda redondita que podemos conseguir va a ser bastante bueno, pero si llega a ser platino no lo veo muy bueno. Quiero escuchar su opinión sobre esto en la caja de comentarios. Contrato de sombras simplificado. Hemos optimizado el sistema de contratos de las sombras para reducir la rutina y hacer que las recompensas sean más significativas. El contrato de las sombras ofrece menos tareas, recompensas automáticas y más botín. Los intentos semanales se han reducido de 9 a 6. El tiempo de ausencia de familiar se ha reducido de 162 a 108 horas. Y se ha eliminado el límite de intentos acumulados. Los contratos ahora están disponibles 2 veces por semana. En resumen, los contratos ahora tienen mejor calidad, son más reducidos, son menos cantidad y las mascotas vuelven mucho más rápido de hacerlos. Además, hemos aumentado la recompensa al aumentar los puntos de actividad obtenidos al completar cada actividad. De 20 a 30, el oro, la experiencia y el equipo obtenido de la recompensa del contrato se ha incrementado en un 50%. Bastante importante para la gente que andaba necesitando oro. Ahora las sombras es un buen método para conseguir oro, aparte de que teníamos las bóvedas o cámara de asalto o cámara de las sombras según el idioma que ustedes tengan. Nivel del clan y sistema de capa de las sombras. Asciende a nuevas alturas. Se ha aumentado el límite del nivel del clan, lo que permite que tu clan alcance nuevas cotas. Al completar actividades como cofre de la cámara, contratos, guerra de las sombras y la nueva invasión del reino inmortal, tu clan adquirirá experiencia constantemente. Las tareas también se han simplificado para facilitar la subida de nivel. Por ejemplo, eliminamos el rito de exilio como opción de enfoque del clan, ya que era demasiado impredecible. Asimismo, las tareas de contrato se redujeron para que coincidieran con los niveles del cofre de la cámara, lo que requiere menos jugadores y otorga mejores recompensas. Únanse y progresen juntos. Las actividades semanales del clan ahora contribuyen con mayor fuerza a tu progreso, facilitando que cada miembro activo deje huella. Incluso los clanes más pequeños pueden ascender de rango para obtener prestigiosas recompensas, que antes estaban fuera de su alcance gracias al trabajo del equipo constante. Consigue la capa de las sombras legendarias.
En hitos claves, tu clan puede desbloquear capas de las sombras envueltas de humo y luz de estrella. Estas son recompensas cosméticas exclusivas que muestran visualmente el estatus y el logro de tu clan, a medida que tu clan sube de nivel según tus hazañas y valor en el ciclo de la contienda. Las capas de las sombras se desbloquean en rangos determinados, aumentando en magnificencia a medida que tu clan gana impulso. Estas capas deben ganarse nuevamente cada temporada, lo que garantiza que solo los clanes activos y dedicados la usen con orgullo. Esto significa que es el mismo sistema que tiene la capa del inmortal, pero la capa blanca, que va evolucionando según los niveles. Esta capa no va a ser permanente como la otra que tenemos en los inmortales. Quizás más adelante agreguen una también de ese tipo. Progresión de beneficios. Se han mejorado los beneficios de clan existente, todavía son partes del ciclo del conflicto, pero su orden de desbloqueo y su fuerza ha sido reequilibrado. Esto debería hacer que tu progreso sea más fluido y garantizar que obtengas bonificaciones valiosas en los momentos más impactantes a lo largo del viaje de tu clan. Mira cómo crece tu progreso. La interfaz del clan se ha actualizado para mostrar claramente el nivel de tu clan, las recompensas disponibles y las fuentes de experiencia actuales, lo que hace que sea más fácil que nunca seguir tu ascenso y celebrar tus hitos juntos. Tenemos una renovación de la interfaz. Prueba de Akeva. Añadimos una nueva forma de conseguir marca para los clanes de las sombras durante el ciclo de la contienda. Ábrete paso a través de la prueba de Akeva, una batalla exclusiva para 4 jugadores del clan de las sombras, donde tendrás que derrotar a 2 jefes para alzarte con la victoria. Si decides seleccionar esta pelea en niveles de dificultad más altos, los jefes contra los que pelees serán potenciados por afijos de mazmorra de desafío. Completar la prueba de Akeva otorga marcas, lo que fortalece a tu clan de la sombra durante el ciclo de conflicto. Completar la prueba de Akeva por primera vez cada semana otorga mayores recompensas y marcas. Esto de prueba de Akeva va a ser un nuevo evento PvE para los jugadores más fuertes de su clan, porque imagino que lo querrán hacer potenciados para sacar mucho más beneficios. Una asamblea de sombras mucho más rápida. La asamblea de las sombras ahora se completa más rápido que nunca, con menos bendiciones y más tiempo para matar. El tiempo entre bendiciones se ha reducido de 2 minutos a 1. Ahora es más claro de ver quién recibió la bendición inicial, y si no la recibiste puedes recibirla de los jugadores que ya fueron bendecidos. Es decir, tenemos una asamblea de las sombras el doble de rápido. Me parece muy bien este ajuste. Optimizaciones de la gestión de clanes. Hemos realizado varias actualizaciones al sistema de gestión de clanes para ayudar a agilizar su organización, facilitar la comunicación y organización tácticas de tu clan como líder. Los oficiales de clan a menudo carecen de fácil acceso al poder de combate, la resonancia y la participación de sus miembros para planificar la guerra de las sombras, la vigía de las espadas y el rito del exilio. Hemos añadido para exportar datos de miembros que incluyen la resonancia de combate, los atributos y las estadísticas de poder de combate. Esta herramienta se inspiraron funcionalmente en sistemas similares en World of Warcraft. Bueno, esto me parece excelente porque era algo que se hacía afuera del juego, es decir, se armaba Excel para ver el tema de las resonancias, las estadísticas, lo hacía una persona del clan. Ahora tenemos una herramienta en el juego que nos va a ayudar a esto. Para ayudar a ver quién realizó cambios de miembros dentro de tu clan, ahora hay una lista histórica para mantener un registro de los miembros que se unieron, se fueron o fueron expulsados y designados para un puesto. Puede ser difícil de notificar a las sombras que no cumplen con los requisitos de rango.
Por eso agregamos una opción de correo masivo por rango para que puedas notificar a una gran cantidad de miembros a la vez. Ahora hay una opción de filtrado y clasificación por nivel y resonancia para que navegar por las listas de miembros del clan sea más fácil y menos tedioso. Al participar en el rito de exilio, a veces tus guerreros no aparecen cuando se les llama. Ahora puedes sustituir a jugadores del grupo registrado e intercambiar a miembros activos si alguien más falta a la partida. Esto es muy útil porque esto pasaba siempre. Actualización de banda de guerra, o para otros idiomas se llama cofradía. Ahora es mucho más fácil encontrar remanentes de mayor calidad al ejecutar purga de las profundidades. Los grupos de la banda ahora solo requieren 4 jugadores para recibir remanentes de mayor calidad. Los remanentes ahora aparecen en las incursiones de banda de guerra infernales y solo se necesita 4 jugadores para conseguir los botines de mayor calidad. Aún se puede encontrar remanentes con menos miembros, pero la probabilidad disminuye con cada jugador que lleves por debajo de 4. Esto es perfecto, me encanta porque Purga de las Profundidades era muy aburrido, no se entendía bien cómo sacar los remanentes y ahora tenemos esto bastante arreglado. Personaliza el estandarte de tu clan. Vamos a poder poner un emblema para nuestro clan. Cada clan tiene su propio pacto de honor o la ausencia de él, que lo respalda. Los líderes del clan ahora pueden seleccionar un emblema de estandarte y un color de fondo distintivos para que destaquen en la contienda. Elige entre más de 30 opciones de emblemas y distingue con orgullo a tu clan de las batallas por venir. Actualizaciones de la bóveda. Tramposos de la muerte y Salvador ahora reinicia sus tiempos de reutilización a salir de la bóveda. Esto, para que entiendan, se refiere a Burla de la Muerte y Salvador. Las habilidades que son del Paragon de Gladiador y Salvador es la inmunidad de lo que sería la mascota. La bóveda o la cámara ahora tiene la posibilidad de generar monstruos élites y raros. Y el rango de la bóveda inmortal aumenta la cantidad generada por rango. Ahora también existe la posibilidad de que aparezca un pasaje oculto al comienzo del primer piso. Este portal requiere que todos los jugadores dentro de la bóveda lo canalicen y los lleve inmediatamente al cuarto piso, alertando a los inmortales de su presencia poco después. Si decides activar el pasaje oculto, obtendrás todas las recompensas del cofre de los 3 primeros pisos sin tener que abrirlos o eliminarlos. Sin embargo, si decides abrir un cofre en el primer piso, el pasaje oculto se derrumbará y quedará intransitable. Si usas el pasaje oculto, cuidado, el guardián de la cámara se volverá mucho más fuerte. Las sombras que esperen en cola durante un tiempo prolongado sin encontrar un grupo completo, ahora podrá entrar sin tener un grupo completo. Los enemigos dentro de la bóveda conservarán su poder normal y la alarma podrá activarse. Además de los materiales obtenidos cuando los inmortales defienden la bóveda, se ha incrementado de 200 a 350 por victoria y de 150 a 200 por derrota. Esto es muy interesante, tenemos una bóveda mejorada e imagino que cuando activas el pasaje oculto deberás tener más posibilidades de que el jefe suelte legendarios. Aparte de tener una confrontación más directa para las personas que solamente buscan el PvP
con los inmortales. Yo hubiera puesto que el pasaje oculto sea siempre porque eso iba a hacer que la cola sea mucho más rápido. Mejoras a los familiares. Tu compañero más fiel recibirá un conjunto completo de mejoras. Cambios de conversión. Tras convertir a tu familiar, puedes decidir si conservar uno de los familiares materiales o el resultado de la conversión. Esto debería reducir el riesgo de perder familiares más poderosos al convertir. Esto aplica a la conversión aberrante con piedras de conversión. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, podemos agarrar nuestro familiar principal, que seguramente sería uno legendario, es decir, la última evolución, y podemos buscarlo mejores habilidades o cambiar la especie. Si no nos gusta el resultado, simplemente elegimos nuestro familiar principal y no le pasará nada. Obviamente gastamos materiales, las piedras de conversión y el platino, pero ahora tienen una forma segura de buscar un mejor familiar o mascota. Salida de conversión. Se han realizado ligeros cambios en los pasivos que reciben los familiares aberrantes al convertirse. Para adaptarse mejor a la demanda real de los jugadores, los familiares aberrantes recibirán con mayor frecuencia 2 o menos habilidades pasivas raras. Si no estás usando una piedra de conversión durante la conversión aberrante, si tienes un familiar con solo una habilidad legendaria, la calidad mínima de las habilidades para el familiar recién convertido se ajustará a 6 habilidades mágicas. Como ven acá en los gráficos. Anteriormente, durante la conversión normal, había una alta probabilidad de que se genere un familiar aberrante con múltiples habilidades pasivas raras, por ejemplo 5 o 6. Sin embargo, la mayoría de estos familiares aberrantes no se conservaban, sino que se utilizaban como materiales para la conversión de aberrantes. Para este propósito es preferible tener habilidades pasivas raras. Más habilidades raras aumenta su precio del mercado, haciéndolas más difícil de vender y se vuelven menos útiles como material para la mayoría de los jugadores. Para abordar este problema y equilibrar mejor la oferta y la demanda del mercado, hemos ajustado la distribución de la probabilidad de habilidades pasivas de los familiares aberrantes generadas a partir de la conversión normal. Este cambio no afecta la tasa de caída general de los familiares aberrantes, solo la distribución de sus habilidades pasivas. Planifica tus juegos de guerra. En tiempos de paz, la mente de un guerrero es como una espada sin afilar, que pierde su filo, oxidada por la lluvia y el mal uso. Pero se puede esperar que lleguen los tiempos de conflicto para estar listo para la siguiente batalla. Lo más temible se vuelve así porque nunca deja de pensar en su próximo enemigo. Juegos de guerra es un nuevo sistema que te permite crear salas PvP personalizadas en cualquier momento. Se lanza con 3 modos para perfeccionar tus habilidades: llamada de la destrucción, asesino y guerra de torres. Las salas de juego de la guerra serán multiservidor, lo que permite unirte a partidas con otros jugadores con los que normalmente no podrías batirte a duelos. Esto quiere decir que los jugadores de América podrán jugar contra la gente de Brasil, porque imagino que el multiservidor solamente alcanza a las personas que tuvimos en el último evento de PvP. Cada modo tendrá una configuración específica que se puede ajustar, incluyendo requisitos de puntos o bajas, límites de tiempo, banderas y aparición de enemigos. Llamada de la destrucción, capturar la bandera contará con la misma mecánica de juego básica a la que te has acostumbrado en Cuna de los Antiguos. Aplasta a tus enemigos y captura. Este es un evento que lo tuvimos muy poco tiempo cuando estaban las banderas de la Horda y la Alianza. Estas banderas dan puntos. Llamada de la destrucción. Asesino es un modo de combate a muerte por equipos donde el único objetivo es eliminar al equipo enemigo. Guerra de torres será la misma jugabilidad que conocen, captura y retén lo que sería las pirámides, las esfinges para ganar puntos. Llamado de la destrucción es diferente, admitirá batallas de 12 contra 12 y
y Guerra de Torres admitirá batallas de 8 contra 8. Un total de 40 jugadores pueden estar en un solo lobby y cualquier jugador adicional se colocará en la lista de espectadores y solo podrá ver los juegos. Para comenzar un juego de guerra, viaja a las mesas de juego de guerra en el mirador inmortal de la capital, cerca del capitán de campo de batalla, para unirte o crear tu propio equipo en el lobby de juego. Los juegos de guerra tendrán activas las desventajas de conflicto, que reducen las bonificaciones de las gemas legendarias y otras fuentes de poder cuando se juega en PvP, pero no tiene configuraciones de PvP justas normalizadas. Esto quiere decir que el que es ballena seguirá siendo ballena. No van a ser nada justos. Hubieran puesto la opción para ponerlo sin resonancia como el evento de conquista. Este es el comienzo de lo que esperamos que este sistema pueda hacer. Estaremos atentos a sus comentarios para ayudarnos a dar forma a este nuevo evento. Festival de la Luna Antigua. Los habitantes del santuario marcan sus calendarios para disfrutar de las celebraciones celestiales que salpican el cielo de medianoche. Alcen sus copas, disfruten de las frivolidades que tan raras vez surgen en estas tierras difamadas. Del 1 al 15 de octubre a las 3 am hora del servidor, completa tareas diarias y semanales para ganar puntos y obtener abundantes recompensas. Completa tareas diarias como el santuario de Ibn Fad, el castillo de Erevan o límite abisal para obtener llaves de aspirante, runas y más recompensas. Completa las tareas semanales, sube de nivel las runas completas, el rito de purificación para ganar perlas telúricas, objetos de conjunto, objetos legendarios y más. Acumula puntos para ganar recompensas adicionales para alcanzar los hitos que incluyen flores, runas y cimeras legendarias. Tenemos el pase de batalla número 44, presagio sin ojos. Podemos ver que tenemos una armadura en forma de hueso y todas las clases están vestidas con vendas de color violeta en los ojos. Parece bastante bien en la parte artística. Arranca los ojos de tu cráneo y córtate la piel. El dolor te guiará más lejos que la vista. Es por eso que tan pocos tienen el coraje de viajar más allá de sus límites mortales hacia la gloria inmortal. El pase de batalla de la temporada 44 llegará a Santuario el 25 de septiembre a las 3 am hora del servidor local y contiene un pase de batalla con 40 rangos de recompensa como crestas, empuñaduras, gemas legendarias y más. Comienza a alcanzar tu potencial destinado y ábrete paso a través de las filas antes de que tus ojos pierdan la vista. Este pase de batalla llega hasta el 23 de octubre a las 3 am hora de servidor local. Tenemos un nuevo mercado fantasma, una skin que se ve bastante bien porque tenemos también cosmético de alas, o eso parece a primera vista. Absorbe la luz ardiente que emana del cielo y vuela más alto que la mortalidad misma. Del 28 de septiembre a las 3 am al 22 de octubre a las 3 am, este nuevo mercado fantasma trae hilos divinos para envolver a tu aventurero. Este mercado fantasma también incluye una valquiria por tiempo limitado que te acompaña en tu viaje y produce efectos especiales en ciertas condiciones. Las condiciones son al morir, mientras está inactivo y cuando te sigue. Acá tenemos un vistazo de cómo es este cosmético legendario en el juego, específicamente en la clase del cazador de demonios. Se ve bastante bien, las alas están acá, tiene solamente una ala, pero todo esto va a tener efectos de luces en el juego, va a brillar mucho. Esta hemífera valquiria se puede ampliar si tienes el pase de batalla potenciado de coleccionista. Como suele pasar siempre con este pase de batalla, pueden adquirir efímeres que ya vencieron, que la verdad que a mí no me gusta nada que venzan estas cosas, pero así lo hace funcionar la empresa. Acá lo pueden ver un poco más los efectos de la valquiria
en el juego. Vamos al siguiente punto, que es reproducir música del mercado fantasma. La música de un bardo puede deleitar a la multitud, pero solo mientras sus melodiosas notas flotan en el viento. Ahora puedes invocar esta habilidad cuando quieras. Disfruta de la música de fondo de objetos cosméticos anteriores del mercado fantasma en tu inventario. Esto significa que todos los mercados fantasmas que ustedes ya compraron tienen una música disponible. Vaya, esto hará bastante pesado, imagino, al juego. Ya me gustaría ver a ver cuánto suma esto a lo que pesa en los celulares y a cuánto pesa en PC. Pero se ve bastante interesante y me gusta que hayan aplicado a mercados fantasmas anteriores. Experimenta cambios musicales al cambiar entre insignias, ya que cada una tiene su propio tema. También puedes escuchar música de la insignia seleccionada por otros jugadores al ver su perfil si las tienen activadas. Gestiona fácilmente la reproducción de música con un solo botón en la interfaz de las insignias. Los cambios de equilibrio a continuación serán efectivos en todas partes en Diablo Immortal. Cuidado, gente, tenemos cambios de balances. Vamos a ver qué clases van a salir potenciadas y a cuáles lo van a debilitar. En esta actualización actualizamos y ajustamos o rediseñamos la funcionalidad de muchos objetos legendarios antiguos. A continuación pueden ver la descripción de los nuevos objetos para las habilidades actualizadas y algunos cambios de equilibrio numéricos que no se verían reflejados en la descripción de los objetos legendarios. Estos cambios tienen como objetivo recuperar algunas compilaciones populares antiguas o incluso introducir compilaciones nuevas. Campo en barbecho. Torbellino. Torbellino ahora consume vida en lugar de energía, lo que te permite mantener tu torbellino mientras la sangre fluya por tus venas. Torbellino también inflige un 6% más de daño con cada golpe consecutivo hasta un máximo de un 36%. Para los que no saben cuál legendario es este. Para hacer un torbellino infinito, ahora va a sacar mucho más daño, que le agregan la última parte. Caballero de sangre. Compañeros perdidos. Lanza umbral. El daño reducido por múltiples lanzas que impacten al mismo enemigo ahora es menos severo. Antes, las lanzas adicionales solo infligían un 50% de daño, pero ahora infligen un 75% más. Así que tenemos un bufeo a este legendario que es compañeros perdidos y es justamente la configuración que estaba por traerles del caballero de sangre. Así que lo van a ver muy pronto en el canal y completamente potenciada. Incensario de almas. El pincho también destroza la armadura del enemigo, lo que aumenta su daño tomado en un 8% durante 3 segundos, acumulándose hasta un 16%. Se refiere a este legendario que agrega más porcentaje que se puede acumular con varios golpes. Después tenemos un cambio para nuestra transformación, la abominación, habilidad base, la generación de ira del ataque principal y de las habilidades no canalizadas aumentan un 100%. Las habilidades canalizadas ahora generan un punto de ira por cada 2 de energía consumida. Esto es solamente para la habilidad base y va a servir para los cazadores de demonio que comienzan a subir de niveles. Cruzado. Corona de desapasionamiento. De la habilidad consagrar. Consagrar ahora te potencia dejando tras de ti un rastro sagrado que daña a los enemigos y reduce el daño que infligen un 25%. Para lo que no sepan, es este casco que la verdad que nunca lo usamos en ninguna configuración. Ahora ya no va a ser una habilidad como era antes, que lo podríamos lanzar y perseguir a los rivales, sino que es una potenciación sobre nosotros y con un efecto mucho más interesante, más útil para el cruzado. Conjuración de la habilidad de juicio. Juicio ahora te otorga una aura castigadora que reduce el daño
enemigo. Es este legendario que tampoco no se usaba mucho, ahora va a cambiar radicalmente. Aparte también aumenta la velocidad del movimiento del enemigo un 30% y el daño que recibe un 25%. Qué extraño esto, aumenta la velocidad del enemigo. Los enemigos dentro del aura sufren un efecto de retroceso, un golpe de luz sagrada que los aturde durante 2 segundos. Ojo que este hombro puede ser muy interesante. ¿Será que va a reemplazar al hombro de juicio? A la clásica rosa bostezante que tiene ese daño de fuego. Y recuerden que el atributo mágico muy interesante que tiene el cruzado se encuentra en esta habilidad. Último himno, habilidad consagración. Consagración también reduce la velocidad de movimiento del enemigo un 30% y le impide usar habilidades de avance rápido durante 2 segundos. No puede aplicarse más de una vez cada 6 segundos al mismo enemigo. Es este escudo que era bastante interesante antes y ahora va a estar potenciado. Atuendo de caballero es para la habilidad de invocar el caballo. Ahora lanza a los enemigos por los aires al pisotearlo. Mientras estás montado, eres inmune a los efectos de retroceso y no puedes desmontar por pérdida de control. Además recibes un 45% menos de daño de las habilidades, pero también infliges un 45% menos de daño con habilidad mientras estás montado. El pantalón es este y era uno de los caballos menos usado. Ahora va a ser un caballo muy interesante y puede volver el cruzado, lo que sería el cruzado de caballo, para PvP, algo que muchos extrañarán gracias a los efectos que va a tener este pantalón. El último legendario del cruzado es choque armónico, de la habilidad de condenar. No se puede activar si los enemigos están a más de 10 yardas de distancia. Bueno, voy a explicar qué pasó con este legendario, que es el legendario de trueno, que hacía que caiga trueno sobre los enemigos. Colisión armónica. Se activaba por más que el cruzado estuviera lejos, así que este es un nerfeo porque la verdad que estaba funcionando de manera incorrecta. Ahora solamente servirá a 10 yardas de distancia, lo cual es un poco muy corto para lo que se usaba esta configuración. Así que el cruzado de truenito completamente nerfeado, debilitado, pero tenemos otros legendarios muy interesantes. Cazador de demonios, visión del guardián congelado, centinela. El centinela ahora está potenciado con escarcha, lo que daña y acumula un escalofrío sobre los enemigos que congela durante 2 segundos con 4 acumulaciones. Centinela también recibe un 75% menos de daño de los jugadores. Es este casco, el centinela de hielo, la verdad que recibe menos daño de los jugadores. Aparte va a ser interesante cómo va a funcionar ahora, pero ocupa el lugar de la cabeza donde tenemos muchos legendarios muy importantes. Sedicioso, cortina de humo. El daño de explosión aumenta del 50 al 75% para el golpe subsiguiente. El legendario es este pecho que es de cortina de humo y era el que causaba las explosiones. Ahora va a golpear un poco más. Igual su funcionalidad era más para fisura de desafío. Musleras del infierno inevitable. Habilidad trampa de cuchillos. Las trampas de inmolación ahora se pueden superponer y los enemigos recibirán daño de cada trampa individualmente. Es este pantalón legendario. Ahora podemos llenar el campo de batalla de trampas de fuego y que la gente reciba el daño de todas ellas. Antes no lo hacían. Vamos con el druida. Fauces bostezantes. Invocar oso pardo. El oso de fuego recibe un 50% menos de daño de los jugadores. ¿Qué es este casco? Que lo usamos más para PvE. No teníamos pensado llevarlo en PvP. Cualquier invocación que tenga cantidad de vida es mala para campo de batalla, por la cantidad de daño de zona que hay ahí. Baliza este hombro de invocar lobos. Los lobos de fuego reciben un 50% menos de daño de los jugadores, los mismos que le hicieron al oso. Es este hombro, no sé qué está buscando Blizzard, que llevemos la build completamente PvE como la solemos llevar al campo de batalla, pero bueno, mueve bastante rápido, hace bastante daño, pero no creo igual que las invocaciones sobrevivan. La carne es tierra fértil. Armadura de espinas. Armadura de espinas ahora se activa o desactiva
mientras está activada consume poder primigenio para otorgar mayor velocidad de ataque a todos los aliados cercanos y dañar continuamente a los enemigos cercanos, lo que inflige mayor daño en los golpes posteriores, hasta un 25% más de daño. Es este pecho, la verdad que lo modifican y lo agregan algunas cosas especiales, me parece bastante interesante. Sedarkin, habilidad invocar sabio de roble. Tiempo de reutilización aumentado a 15 segundos. Este es este legendario que nos daba protección contra los efectos de control, aparte de reducción de daño. Lo van a debilitar, el tiempo de reutilización va a ser de 15 segundos. Este es talla cicatrices, tiempos de reutilización aumentados a 9 segundos. Es este legendario de desgarrar y romper. Están debilitando legendarios de la configuración principal del hombre lobo. Blizzard ha comenzado a debilitar a esta configuración. Tenemos dos piezas importantes que aumentan el tiempo de reutilización, pero igual se van a poder seguir sacando los efectos con el pantalón. Vamos al monje, y ahora todos esos que dijeron tuve en configuraciones viejas es porque nosotros ya teníamos información adelantada. Subimos la configuración del monje actualizada para que usen esta potenciada, y es que vuelven a mejorar trueno impulsado, golpe ciclón. Ahora se canaliza lo que te hace correr hacia adelante girando un bastón de tormenta que inflige daño a los enemigos, que aumenta un 8% con cada golpe subsiguiente hasta un máximo del 48%. Mientras canalizas, eres inmune a los efectos de retroceso. Tenemos de vuelta al monje helicóptero. 10 espinas. Lanza cadáver. Ahora consume cadáveres cercanos para lanzar a una ubicación objetivo. Van a modificar este escudo que la verdad que era completamente terrible. Quizás le den más rango y que sea mucho más útil. Dique de almas, espíritus óseos. Los espíritus óseos ahora desatan una oleada de espíritus que dañan y aterrorizan a los enemigos. Consumir cadáveres antes aumentará el número de oleadas. Es este escudo que la verdad era muy poco el daño que provocaba, era muy poco la utilidad. Así que vamos a ver si esto retoma su uso. Vamos con el Tempest, don de ráfaga, paso del viento. Paso del viento ahora te potencia y tus ataques principales te otorgan un escudo que absorbe daño e inmunidad a los efectos de retroceso. El valor de escudo equivalente al 80% de tu daño. El legendario modificado es este que parece una cabeza de tiburón. Cambia completamente, se transforma en una potenciación y no en una zona como lo era antes. Esta espada de navegación rodante, que es muy difícil de pronunciar, ahora te potencia tus bordes, lo que te otorga inmunidad temporal a la pérdida de control y retroceso. Hace que tus ataques principales y los de tus invocaciones se conviertan en cortes de espadas amplios que infligen mayor daño con cada golpe consecutivo. 5% de ataque principal aumentado hasta un máximo de 50%. Me gusta mucho este cambio porque es uno de mis legendarios preferidos e incluso es una de las configuraciones que yo suelo usar en la parte PvE. El legendario es este y quizás pueda ser que sea funcional en la parte PvP porque este legendario golpea muy fuerte, tiene bastante desplazamiento, pero su problema era que danzaba mucho para hacer los ataques y esa inmunidad quizás lo haga que sea posible que lo usen en campo de batalla. Nosotros tenemos la configuración en el playlist del Tempest. Castillo armonioso, viento. Viento cruzado ahora te hace inalcanzable y hace que tus invocaciones se desplacen hacia adelante, dañando a los enemigos en tu camino. Además, cada céfiro, cada invocación activa que se desplace contigo aumentará tu velocidad de ataque principal en un 15% durante 1,5 segundos hasta un máximo de 45. Pensaba que era viento cruzado, pero no, es aguacero, es esta daga. Y la verdad que ahora va a tener muchas funciones muy útiles para PvE, así que ténganlo en cuenta para una nueva configuración.
El mago, el primer legendario, velo de escorias, cristal de hielo. Las refracciones de cristal de hielo ahora se extienden su duración 0,5 segundos. No puede ocurrir más de una vez por segundo. Era este casco y la verdad que nadie lo usaba porque en el casco tenemos mejores legendarios y no creo que tampoco se use con este nuevo efecto. Juicio abrasador. Desintegrar. Desintegrar ahora canaliza fuego aplicando una quemadura que se acumula hasta 5 veces. Con 5 acumulaciones las quemaduras se consumen e infligen daño adicional mientras se canalizan. Eres inmune a los efectos de retroceso. Cambian uno de mis legendarios favoritos, no sé si va a ser para bien o para peor. Ahora como que se resuelve el efecto de manera automática, así que no tenemos que usar el casco que era burbuja temporal para apurar este efecto. Así que quizás pusieron esto para hacer combinación con el nuevo casco que modificaron. Filo entrópico desintegrar. El daño de desintegrar aumenta 2,5% por cada yarda entre tú y el enemigo hasta un máximo de 20%. La verdad que acaban de debilitar este legendario que era para aumentar el daño de desintegrar. No entiendo por qué lo han hecho, porque este sin requisitos ya no da el 19%. Ahora le agregan una condición de yardas, pero bueno, no sé si esos son números de nivel 1 y estos son números de nivel 4, pero me parece una debilitación y no entiendo por qué. Tampoco era un legendario que se usaba mucho. Actualizaciones de funciones, optimizaciones de emparejamiento. Gracias a sus comentarios estamos actualizando nuestra lógica del sistema de emparejamiento y distribución de equipos, lo que debería mejorar su emparejamiento de alguna manera significativa. Este emparejamiento mejorado se aplica a varios modos, incluyendo la cola dúo. No necesitas nada de tu parte, sigue el emparejamiento como siempre y el sistema actualizado se encargará del resto. Además de equilibrar el poder de combate en general, el sistema de emparejamiento ahora tiene en cuenta la distribución de clases en cada equipo. Sabemos lo frustrante que puede ser cuando un equipo tiene demasiados bárbaros o cruzados, lo que hace que las batallas se sientan desiguales con esta actualización. Y el sistema de emparejamiento debería garantizar que cada clase con mayor intensidad cuerpo a cuerpo se distribuya de forma más equitativa entre ambos equipos, creando una experiencia más equilibrada y más estrategia para todos. Pobres los bárbaros y los cruzados que lo toman como mal ejemplo, pero la mayoría de los personajes son cuerpo a cuerpo en este juego. Este es nuestro intento de garantizar que cada partido se sienta como uno mejor, prueba de trabajo en equipo y estrategia, no solo suerte en el sorteo de emparejamientos. Hemos escuchado su comentario y la equidad no se trata solo de números, sino también de la estructura de equipo. Este nuevo sistema considera mejor la resonancia de combate y equilibrio general de clases para generar equipos rivales más parejos. No habla nada de la gente que se baja la resonancia con estadísticas altas, que bueno, ese es en verdad el verdadero problema, así que no sé a quiénes consultaron. Actualizaciones de abominaciones del Caballero de Sangre. La transformación está recibiendo algunos ajustes para que tenga más impacto al brindar más tiempo de actividad y flexibilidad en las opciones de construcción. La velocidad de ataque principal y la generación de ira de habilidad base se ha incrementado un 100%. Canalizar habilidades ahora genera 1 de ira por cada 2 de energía gastada al canalizar habilidades, además de los 3 puntos de ira base de lanzamiento inicial. La sesión de actividades del códice ahora incluye un menú desplegable para filtrar actividades por tareas semanales y diarias. Las mazmorras se han agrupado en un solo elemento, ahora incluye una ventana emergente para seleccionarlas, así que una interfaz mejorado, mucho más ordenado. También habrá un nuevo objeto que muestra los límites y las bonificaciones de grupo para las gemas normales. Antes esto solo era visible como beneficio propio. Bueno, vamos a poder ver cuántas gemas semanales y cuántas gemas diarias llevamos directamente del códice, así que esto es muy útil. Optimización de grupos para las grietas del terror. Al jugar las grietas del terror con un grupo completo, añadíamos la opción de unión rápida que conecta automáticamente a otros jugadores.
Esta función creará una nueva entrada en la pestaña de buscador de grupo, lo que facilita encontrar un grupo para este evento, independientemente de que si el buscador de grupos o se encuentre uno inmediatamente al entrar. Actualizaciones sociales de calidad de vida. Los mensajes directos entre amigos ahora se consolidan y serán más difíciles de pasar por alto. Recibimos muchos comentarios de la comunidad sobre la falta de mensajes directos de sus amigos. No discutimos por la ruptura de sus amistades. Esto pudo haber causado. La verdad que yo poco miro porque generalmente la gente me habla cuando estoy grabando, como ahora, y directamente no veo los mensajes. En PC aparecerá un nuevo icono burbuja de chat para los mensajes directos no leídos. En dispositivos móviles aparecerá un mensaje de no leídos. Además, la lista de bloqueados se ha ampliado más allá del límite anterior de 100 jugadores. Se ha añadido información de clases de jugador a los perfiles de jugador y a la interfaz de gestión de bandas. El sistema de chat ahora ofrece algunas indicaciones tras ciertas condiciones seleccionadas. Por ejemplo, si tu inventario está lleno y abres el chat, aparecerá una sugerencia para avisar a los demás jugadores que regresen a la ciudad. Hemos cambiado el comportamiento de algunos puntos rojos para que sean más relevantes para usted en un esfuerzo de reducir el desorden en su menú. Bien, hemos solucionado los siguientes problemas. Se solucionó un problema en el que se produce un error al intentar ver el perfil de un amigo que pertenecía a un grupo de servidores diferentes. Se solucionó un problema por el cual la transcripción de voz del grupo no se desactivaba. Se solucionó un problema por el cual no se podía descartar una notificación después de enviar un mensaje a un amigo. Mejoras en el sistema de trabajo en equipo. Hemos introducido varias correcciones que mejoran la calidad de vida para unirse en un grupo y comunicarse sea mucho más sencillo. Visualización de clase de compañero. La información de clase ahora se mostrará en los paneles de equipo, la pantalla de entrada del jefe de Infelicario y las tarjetas de perfiles de otros jugadores. Esto facilitará la comprensión de la composición de tu equipo a un vistazo y las elaboraciones de estrategias. Tiempo de espera de la aplicación del equipo para evitar confusiones con solicitudes anteriores. Las aplicaciones de equipo ahora caducarán automáticamente después de 30 minutos. Aceptar automáticamente invitaciones y objetivos de equipo. Anteriormente, los objetivos de equipo y las configuraciones de aceptación automática solamente estaban vinculadas al reclutamiento activo. Estas configuraciones ahora son persistentes, lo que significa que permanecerán activas incluso fuera del reclutamiento. Esto hace que sea más fácil para los jugadores mantener el objetivo del equipo y unirse a los equipos sin problemas, sin tener que reactivar el reclutamiento repetidamente. Hemos mejorado la experiencia del chat inicial al reducir automáticamente otros sonidos del juego cuando el chat de voz está activo. Corrección de errores. Se soluciona el problema por el cual el botón del chat en la interfaz de la mazmorra no aparecía correctamente durante el juego en equipo. Se solucionó problemas por el cual cambiar a otras pestañas después de una pestaña de reclutamiento a veces dejaba la información mostrada y molestando en pantalla, porque esto me pasaba bastante. Función de repetición de mazmorra aleatoria. Si ingresas a una mazmorra aleatoria con un grupo de 1 o 3, podrás volver a jugar directamente otra mazmorra aleatoria una vez que la completes. Esto elimina el paso adicional de salir y tener que volver a ingresar a la cola cada vez, lo que hace que sea más rápido y conveniente continuar su incursión en las mazmorras. Hemos realizado cambios en varias mazmorras específicas. Hemos escuchado los comentarios de los jugadores en los foros, encuestas. Nos informaron que las mazmorras presentaban momentos que hacían más lento el ritmo. Esperas innecesarias, fases de invisibilidad que son inmunes, clics adicionales. Estas optimizaciones se realizarán con el objetivo de ofrecer una experiencia de mazmorra más fluida, más rápida y emocionante. Rápido de Kikura. Se eliminó el retraso de 4 jugadores al comienzo de la mazmorra y se ajustó el tiempo
dentro de la mazmorra en general para las funciones con mayor fluidez. Pozo de Angustia se corrigió varios errores reportados por la comunidad y vaya que esa mazmorra está lleno de problemas. Monasterio Silencioso, la mecánica de teletransporte ya no se activará antes cuando la salud del jefe se agote rápidamente. Se eliminó el requisito de diálogo adicional del marinero tras matar al capitán. Se acortaron las secuencias de actuación innecesaria. Oye, eso también te resultará teatral si hubiera pasado la mayor parte de tu vida en el mar. Le meten un chiste también acá. Catedral de Tristán. Se redujo el tiempo invencible del carnicero cuando aparece, lo que hace que la carnicería sea más eficiente. Mejoras generales del flujo. Se redujo la cantidad de clics necesarias para omitir diálogos y escenas del corte. Te estoy mirando a ti, Tumba de Fire. Optimizaciones de afijos para mazmorras de desafío. Estamos modificando algunos modificadores existentes para las mazmorras de desafío. Cuando el carnicero aparece desde portales destructivos, inflige menos daño y tiene posibilidad de soltar un objeto de conjunto adicional. Porque la verdad que cuando aparece el carnicero la gente prefería evitarlo, no daba nada extra. El poder de sacrificio ahora tiene las siguientes condiciones. La pérdida de salud y reducción de tiempos de reutilización se reduce proporcionalmente en tu salud. Por cada 25% de salud, la pérdida de salud y la reducción de tiempos de reutilización se reduce en un 33%. Con un 100% de salud, la pérdida de salud es del 2,22% por cada un segundo del tiempo de reutilización, lo que reduce el tiempo de reutilización en 70%. Con 50 a 75 de salud, la pérdida de salud es de 1,48% por cada un segundo de tiempo de reutilización, lo que reduce el tiempo de reutilización en 44%. Con un 25 a 50% de salud, la pérdida de salud es de 0,74% por cada un segundo. Tiempo de reutilización, lo que reduce al 23%. Con niveles de salud entre 0 y 25, la pérdida de salud por cada segundo de enfriamiento es lo más cercano a 0 posible, lo que reduce la reducción de enfriamiento. Además, los cofres de botín del retador aparecerán tras los cambios de escena en la mazmorra donde esto sea posible. Reacción explosiva infligirá daño a un máximo de 2 veces simultánea a un jugador. Reacción explosiva no dañará a las invocaciones y su efecto aparecerá en un círculo rojo con mayor visibilidad. Nuevo desafío de mazmorra, asalto errático, similar a botín de avaricia. Accede directamente al jefe final de la mazmorra y continúa a través de hasta 3 portales adicionales de asalto errático para enfrentarte a más jefes. La dificultad de los jefes aumentará a medida que avances en la mazmorra. Esto tiene posibilidad de aparecer en las mazmorras normales y en la mazmorra de desafío y aparecerá junto con otro afijo. Me imagino que cada jefe soltará un conjunto verde, si no, no valdrá la pena. Cambios en el sistema de recomendación de compilaciones. Se avecinan 3 actualizaciones de características principales para el sistema de recomendación de compilaciones, que se realizará para ayudar a cualquier jugador a reafinar exactamente lo que está buscando en su clase, así como experimentar con elementos que aún no se han encontrado. Pues acá dice build comunitarias, configuraciones comunitarias. Si me deja poner las mías, yo las voy a guardar para que ustedes las busquen y así directamente ven los videos y ya le aparece buscar. Creo que funcionará así, porque las configuraciones del juego generalmente son muy malas. En primer lugar, ahora podrás guardar tus configuraciones únicas, asignarles nombre de descripción únicas y subirlas a base de datos para compartir con otros aventureros. También podrás saber cuántos jugadores las encuentran útiles. Si alguna vez has querido compartir configuraciones con tus amigos, esto es para ti. En segundo lugar, ahora puedes probar una configuración con el sistema de recomendaciones. Puedes seleccionar una configuración entre las disponibles y probarla en una sala de pruebas antes de decidirte por ellas, incluso antes de conseguir los objetos legendarios que requiere la configuración. Podrás comprobar si es la adecuada para ti. La verdad que esto me va a ayudar a acelerar bastante los videos de clase, que siempre tengo que conseguir todas las configuraciones para poder exponerlas ante ustedes. En tercer lugar, podrás rastrear los objetos, el equipo y las gemas necesarias para cada configuración. Esto te ayudará a saber cuándo has conseguido los objetos necesarios para tu configuración.
Esto la verdad le va a servir bastante a la gente que me pregunta sobre la dificultad de los objetos donde se consiguen. Realmente no saben que aparece acá en la parte de las esencias y yo no lo puedo indicar porque una vez que consiguen el legendario, ese nombre de la dificultad desaparece. Dos misteriosos santuarios malditos han aparecido en la espesura, deformando a los monstruos cercanos con su siniestro poder. Quienes se atrevan a despertarlos se enfrentarán a enemigos más letales y obtendrán mayores recompensas. Santuario de élite. Al activarse, este santuario se llena de una energía oscura. Los monstruos que derrotes pueden resurgir con formas más poderosas, pasando de ser enemigos comunes a élites, finalmente a antiguos terrores. Las batallas se intensifican a medida que los enemigos caídos regresan. Más poderosos que antes, un mayor peligro trae mayor recompensa si logra sobrevivir a esta embestida. No dice la recompensa. Santuario dividido. Este santuario distorsiona la realidad provocando que los monstruos se dividan en duplicados perfectos. En cuanto te atacan, cada combate se convierte en una tormenta de enemigos que pone a prueba tu habilidad y velocidad. El doble de amenaza significa el doble de botín para aquellos lo suficientemente valientes como para apoderarse de ellas. Rasgos compartidos. Estos santuarios aparecen raramente sin previo aviso y emiten una aura roja y siniestra reconocible al instante desde lejos. Los santuarios son invisibles para todos los jugadores, pero los monstruos que activen son exclusivos de tu equipo. Para preservar la estabilidad de estos efectos de santuario están equilibrados con la intención de no abrumar el campo de batalla. Enfréntate a los santuarios, desafía la maldición, reclama el poder. Lo arriesgarás todo para conquistar estos nuevos santuarios malditos o te dejarás consumir por ellos. No dice la recompensa, pero ojalá que sean legendarios de triple estadística o conjuntos verdes triples. Y acá llegamos al final y acá están los créditos de los desarrolladores y nosotros también. Si te gustó el video, suscríbete, ayuda con un me gusta y cualquier duda en la caja de comentarios. Recuerda que tenemos canal de Discord, tenemos canal de evento de WhatsApp, tenemos también suscripciones especiales que son pagos, que son para apoyar a que continuamos siguiendo con este canal. Fue un video bastante largo, casi me quedo sin voz y aparte todo el tiempo editando este video, así que espero que lo hayan disfrutado. Tenemos un montón de contenido y en conclusión tenemos un montón de cambios, un montón de cosas nuevas, un montón de balances de clase y un montón de contenido nuevo, ya sea PvP o PvE. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego chicos y chicas.